Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este segmento que llamo Hábitos para todos los días. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre un hábito muy común que la gran mayoría de nosotros seguramente hemos tenido o podemos resonar con él, que es el hábito de la queja. Así que podemos decir que se trata de un hábito mental. ¿Qué quiere decir que es un hábito mental? Bueno, quiere decir que es un hábito que inicia en nuestros pensamientos, vamos a decir. Recuerden que siempre que tenemos un pensamiento, también tenemos una emoción que lo acompaña. Lo mismo que si tenemos una emoción, hay un pensamiento que la está acompañando. Entonces, cuando decimos que la queja es un hábito que inicia en los pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que está en nuestro mundo mental, está en nuestra mente. Pero como todo pensamiento se concreta en la acción, y toda acción también repercute en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta de que esto es como un ir y venir. Todo pensamiento va a motivar una acción, va a concretarse en una acción y toda acción va a repercutir en un estado mental. ¿Qué quiere decir? Las acciones que yo hago en mi vida repercuten en estados mentales y los estados mentales que yo sostengo se concretan en acciones. Cuando entendemos esto nos vamos a dar cuenta de que ese hábito que de la queja, que es un hábito que inicia en nuestros pensamientos, eventualmente se va concretando en nuestra vida, nos vamos convirtiendo en personas quejosas. ¿Qué quiere decir? Empezamos a generar posturas, ademanes, actitudes que están relacionadas precisamente con este hábito de quejarme, de estar viendo la vida o de estar viendo la cuestión actual que yo estoy experimentando o estar viendo algún aspecto específico de mi vida desde ese lugar, desde ese hábito de la queja. Ahora, ¿qué podemos decir de este hábito? ¿Cuándo comienza? Como ya hemos hablado en otros videos, todo hábito inicia en nuestra familia generalmente. Por supuesto que hay todo un viaje transpersonal que podemos abrir, pero esos serían como puertas que uno abre cuando logra empezar a resolver lo básico, ¿no? Yo siempre digo que primero se trata de resolver las cuestiones básicas, lo principal. Es como decir, si yo tengo mi casa súper desordenada, no voy a agarrar un balde y empezar a baldear el suelo. No, primero tengo que barrer, tengo que empezar a ordenar, tengo que empezar a sacar cosas que están en lugares que no van. Entonces primero hago como un paneo general, empiezo a organizar la limpieza, empiezo por los lugares que están más como, sí, como que están más dinamitados, que tienen más desorden. Y en base a eso yo sigo con el trabajo más profundo y más profundo y más profundo hasta que toda mi casa está limpia. Lo mismo nos pasa con nuestra mente. Yo primero tengo que empezar por lo más grueso, vamos a decir, y después empiezo a profundizar y profundizar y profundizar. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir directamente hacia lo profundo, no voy a poder porque lo que está superficial me lo va a impedir. Es como decir, si yo quiero baldear el suelo, pero tengo el suelo lleno de cosas, no voy a poder porque voy a mojar todo y voy a hacer un desastre más grande. Entonces, lo que nos toca hacer primero es empezar a reconocer los hábitos nocivos que tengo y en base a trabajar mis hábitos nocivos, como les estaba explicando antes, que las acciones también motivan estados mentales, yo empiezo a transformar mis estados mentales y empiezo a trabajar con mi mente también. Eso es algo que muchas veces no comprendemos, que trabajar con un hábito es trabajar con nuestra mente. Lo mismo que trabajar nuestra mente es trabajar mis hábitos en el mundo material, vamos a decir. Sería como empezar a hacer como un baile, ¿no? Como un baile entre mi mundo interno y mi mundo externo. Entonces, como les estaba diciendo, todo estado mental se va a concretar en acciones. De esta manera podemos comprender lo nocivo que es este hábito de la queja. Si yo constantemente tengo un hábito de quejarme en mi mente, si yo puedo reconocer ese hábito en mí, el primer punto sería reconocerlo. Bueno, yo ya reconozco que tengo este hábito. No pasa nada, es uno de los hábitos más comunes que todos hemos tenido. Como les estaba explicando hace un ratito también, este hábito muchas veces proviene de nuestro árbol familiar. Como todos los hábitos se van como enseñando, vamos a decir, los vamos como heredando. Ese hábito que yo heredo lo voy a registrar en alguna persona de mi familia. Entonces algo interesante que podemos hacer es como registrar. Si yo tengo el hábito de quejarme, no sé, supongamos que me quejo porque me tengo que levantar temprano. Si yo tengo ese hábito y reconozco que me estoy quejando, supongamos que me despierto, suena el despertador y digo, oh, otra vez me tengo que levantar, no tengo ni ganas, no quiero hacer tal cuestión, no quiero tener que ir al trabajo, no quiero tener que bañarme, no quiero tener que desayunar, no sé, estoy como en ese hábito de la queja. Si yo lo puedo reconocer, a mí lo que me toca decir es, ok, acá está el hábito negativo. Una vez que yo lo reconocí,
Algo interesante que podemos empezar a hacer es, a ver, ¿de dónde lo tomé? ¿Quién es la persona que yo recuerdo en mi infancia que se quejaba? Mi papá, mi mamá, un hermano, algún referente de mi familia. Tal vez ese hábito ya lo tenía arraigado. Supongamos que yo tengo un hermano más grande, ¿no? Porque si es un hermano de mi edad, generalmente va a estar tomando hábitos a la par que yo. Entonces, siempre nos va a tocar buscar un referente mayor. Papá, una mamá, un tío. Y ahí vamos a poder empezar a encontrar cuál es ese referente. ¿Para qué me va a servir esto? Como para yo poder identificar en base a qué se quejaba esa persona, qué lo molestaba, qué le incomodaba. La limpieza, el levantarse temprano, el tener que, no sé, ir a trabajar, el tener que cortar el pasto, no sé, qué situaciones le molestaban. Generalmente eso que a esa persona le molestaba, a nosotros también. O algo similar, algo que tenga que ver en torno a eso. De esa manera yo ya voy a poder identificar esa queja, a dónde más yo la tengo como explayada, vamos a decir. Si yo me quejo solamente a la hora de levantarme, o si también me quejo en el trabajo, si también me quejo, no sé, de alguna actividad que tengo que hacer, que tengo que cortar el pasto, como estaba diciendo. Cuando yo reconozco en los puntos en los que yo me quejo, bueno, yo ya sé que tengo estas 4 partes que puedo identificar que me quejo. Y ahí nos toca hacer el segundo ejercicio sería. ¿Cuál es el segundo ejercicio? Bueno, nos tocaría cómo desarrollar un vigía. ¿Qué quiere decir un vigía? Nos toca cómo enseñarlo a nuestra mente que empiece a registrar cuándo me estoy quejando. Cuando yo empiezo a reconocer cuándo me estoy quejando, me va a tocar, bueno, hacer otro ejercicio. Antes de pasar a ese ejercicio, les quería contar un poco más sobre o explicarles un poco más por qué nos quejamos. Muchas veces nos quejamos porque tenemos tal vez una imagen distorsionada de nosotros mismos. Creemos que deberíamos ser diferentes, deberíamos tener otra cosa, deberíamos estar haciendo otra cosa y nos desenfocamos y no logramos entender, como que no logramos conectar con el proceso de mi vida, como que estoy trabajando o reflexionando sobre expectativas que tal vez son ajenas, que no son mías o expectativas que se relacionan con alguien más. Hay una persona, un referente en mi vida que yo veo y quiero tener una vida así y no es mi vida, entonces me empiezo a quejar con mi vida. Esto sería como tener una comparación. Entonces a veces nos quejamos porque nos estamos comparando. Otras veces nos quejamos porque tenemos ciertos sentimientos de inferioridad. Me siento inferior a tal persona o a tal grupo de personas. Supongamos que estoy en la universidad y yo siento que tengo una capacidad intelectual menor a mis compañeros. Entonces me voy a empezar a quejar porque no puedo estudiar. Y digo, no sé, supongamos que esté estudiando y digo, no me entra nada, no puedo hacer, ¿qué puedo hacer para concentrarme? No me sale, me empiezo a quejar porque no me sale y muchas veces tengo en mi mente el reflejo de alguna persona que yo veo que es súper aplicada y le va re bien en la universidad. Y me empiezo como a comparar. Esa comparación muchas veces también sostiene la queja. Yo me quejo porque estoy creyendo que algo me pasa a mí que es diferente al otro que lo está haciendo de otra manera. Como decir, al yo estar comparándome, creo que yo debería de tener una característica diferente a la que tengo y no me doy cuenta de que a mí me toca trabajar con mis características, con los diferentes aspectos personales y no con los aspectos de alguien más. Otro motivo por el cual nos quejamos, como similar a este de la comparación, es tener un modelo a seguir que sea negativo. A veces estamos, como estaba hablando de un papá, de una mamá o de un tío o algún referente en la sociedad, tenemos como un referente negativo y esa persona como que lleva una vida negativa y como lo tenemos como referente, nosotros hacemos algo similar. Entonces, si tenemos un referente que se queja, que se molesta, que se queja de la sociedad, que se queja del gobierno, que se queja del dinero, siempre se está quejando y esa persona es nuestro referente, nosotros nos vamos a estar quejando también. A veces también nos quejamos porque tenemos una idea distorsionada de la vida. Creemos que la vida es o debería ser de tal o cual manera y como que no entramos en una aceptación de los procesos de la vida desde un espacio de mayor madurez. Todos estos motivos, por supuesto que hay más, les estoy dando como algunos tips como para que empiecen a escucharse y empiecen a adquirir como cierta habilidad de empezar a preguntarse cuáles son los motivos por los cuales nos estamos quejando. Es como decir, ¿por qué me quejo? ¿Qué me pasa que me estoy quejando? Ahora,
Una vez que yo ya identifiqué el hábito, una vez que yo ya identifiqué la persona referente que también lo tiene en mi vida, una vez que yo ya pude decir, ok, esto es negativo, yo lo quiero transformar, una vez que yo ya comprendí que un estado mental se vuelve en acciones, cuando yo me quejo, empiezo algo que nos pasa mucho, que yo me acuerdo cuando estaba trabajando en relación de dependencia, en el momento que vos te empezás a quejar, empezás a hacer el trabajo mal. Eso generalmente nos pasaba a todos mis compañeros y a mí. Siempre que empezábamos en ese estado de queja, una se contagia. La queja como que se contagia entre todos. Uno se empieza a quejar, después se queja el otro, después se queja el otro, y empezás a entrar como en un estado mental negativo y empezás a actuar negativamente. El trabajo te sale mal, no sé, te quejas con los clientes, empezás a tratar mal al cliente, tratas mal a otra persona, algún compañero, y también a veces lo trasladamos a nuestra casa. Salimos quejándonos del trabajo, llegamos a nuestra casa y empezamos a transmitírselo a nuestra familia. Y ahí está también esta cuestión de la queja, que la traemos del trabajo, la llevamos a la familia, nos acostamos quejándonos, nos levantamos quejándonos, y se convierte como en un estado mental que se va trasladando a las acciones también, como estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando yo ya identifiqué y digo, ok, esto es negativo, yo lo quiero transformar, nos va a tocar hacer este segundo ejercicio, que por supuesto esta es como una invitación y a cada uno le toca hacer su propio ejercicio o transformar el ejercicio que les estoy diciendo a su vida, ¿no? Que lo puedan como transformar en algo útil para sus vidas. No sé, supongamos que el ejercicio básico va a consistir en ciertas preguntas. Por ejemplo, pueden sumar otras preguntas. Pero bueno, ahí les doy un grupito de preguntas que está bueno que las anoten, y en base a esas preguntas van a poder como empezar a tener otra mirada de la cuestión de la cual se están quejando. Así que bueno, tomen nota y después me cuentan a ver si se han hecho las preguntas y si les sirve. La primera pregunta sería: ¿sobre qué me quejo? Identificar cuál es la cuestión sobre la que yo me estoy quejando. Supongamos que me quejo de tener que levantarme temprano. La segunda pregunta sería: ¿por qué considero que esta cuestión me molesta? ¿Por qué considero que me molesta levantarme temprano? Ahí yo voy a tener una segunda respuesta. Supongamos que me moleste levantarme temprano porque, no sé, no tengo ganas de ir a trabajar. La tercera pregunta sería: ¿cómo creo que debería ser? ¿Qué creo que debería estar pasando en mi vida? Bueno, ahí yo me puedo responder: debería tener otro trabajo, que me paguen más, que tenga otro horario, que sea, que esté más cerca de mi casa, que tenga más que ver con lo que a mí me gusta hacer. Okay. Otra pregunta: ¿es viable que yo cambie ese escenario? ¿Ese escenario yo lo puedo cambiar? Sería como decir, si la cuestión es el trabajo, ¿es posible que yo cambie de trabajo? ¿Puedo buscar otro trabajo? Si la respuesta es sí, bueno, entonces me voy a hacer otra pregunta. Si es viable, ¿qué me impide alcanzarlo? ¿Qué me impide ir hacia ese trabajo? Ahí vamos a tener otra respuesta. Ahora, si la respuesta del escenario es no, no es viable, yo no puedo cambiar de trabajo porque lo necesito hasta fin de año o los próximos 2 años que pague tal cuestión o tal deuda, o no lo puedo dejar ahora porque es una cuestión familiar y necesito estar en ese trabajo. Si no es viable, nos vamos a hacer otra pregunta. Vamos con la pregunta si es viable. ¿Qué me impide alcanzarlo? Habíamos dicho. Si yo respondo a esa pregunta y digo, no sé, no hay trabajos, no tengo el conocimiento que necesito para un trabajo mejor, estoy mandando currículum hace mucho y no lo consigo. Bueno, a todas esas preguntas me va a tocar hacerme otra pregunta. ¿Qué acciones puedo tomar yo para poder resolver esta cuestión? ¿Sí? Si supongamos que sea una cuestión de que me falte estudio, ¿qué me pasa que no puedo iniciar ese estudio? Y así, en la medida en la que yo me voy haciendo preguntas, voy llegando a ciertas respuestas. Y esas respuestas me van a dar como más claridad. Ahora, cuando yo me empiezo a hacer estas preguntas, no había respondido la otra. Supongamos que el escenario no es viable. Si el escenario no es viable, si yo no puedo cambiar el trabajo, me vuelvo a hacer otra pregunta y digo, entonces, ¿por qué me quejo? ¿Por qué me estoy quejando? ¿Por qué sostener este hábito de quejarme si yo no lo puedo cambiar? Cuando yo me empiezo a hacer estas preguntas en el momento en el que me estoy quejando, supongamos que me estoy levantando y me estoy preparando el desayuno y en mi mente hay una queja. Lo que nos va a tocar hacer es identificar la queja y empezar a hacerme las preguntas.
tenerlas en mi mente, tenerlas anotadas en un papel y empezar a hacerme las preguntas. ¿Por qué? Porque aunque las respuestas no me lleven a ya transformar la cuestión, sí que me van a empezar a construir otro estado mental. Yo ya no voy a estar en el estado automático de queja porque todo hábito es automático. La mente lo está haciendo en automático. La mente instintiva ya aprendió a quejarse y ahora lo está haciendo en automático. Entonces nos toca cómo empezar a construir hábitos que lo empiecen a romper a ese hábito, que lo empiecen a cuestionar. Para eso sirven las preguntas, no para ya lograr un cambio, sino para empezar a intervenir el estado mental, intervenir la queja, el hábito. Cuando yo me empiezo a hacer preguntas y empiezo a cuestionar ese estado mental, por más que las preguntas no me lleven a resolver la cuestión hoy, lo que van a hacer es que ese estado mental se empiece a ablandar. Entonces, de aquí a un mes de yo estar todos los días levantándome, quejándome y cuestionándome la queja, voy a empezar a tener cierta claridad de por qué me estoy quejando, voy a tener más respuestas, voy a tener como otro hábito que no solamente me deja quejar, sino que ahora mi mente me la cuestiona. Entonces, ese sería el vigía, el cuestionador de mis hábitos, el que cuestiona la queja, el que me dice, ¿por qué te quejas? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y esto qué te molesta? ¿Y por qué te molesta ahora? ¿Y por qué lo hiciste así? Es como tener, sí, como un doble hábito que va a estar como cuestionando a la queja. Una vez que yo ya me empecé a volver hábito o me empecé a volver ávido de sostener este hábito, el otro ejercicio que me va a tocar hacer es empezar a construir un hábito de aliento. ¿Qué quiere decir? Siempre que yo tengo un hábito negativo, el ejercicio más fácil para empezar a transformar ese hábito es construir un hábito positivo que lo empiece a reemplazar poco a poco. Entonces, el ejercicio sería, además del vigía, una vez que yo ya me empecé a volver en la práctica de tener ese vigía, de empezar a cuestionarme la queja, me va a tocar construir un hábito de aliento. Empezar no solo a cuestionarme la queja, sino empezar a motivarme para salir de ese lugar. Sería como decir, si yo estoy teniendo esa, no sé, para qué hago esto? Estoy cansado, no me importa nada, no quiero seguir más, estoy harto de este trabajo, no sirvo para nada. Si tengo todo ese movimiento en mi mente, todo ese estado mental de queja, me va a tocar empezar a construir un hábito de apoyo hacia mí mismo. Sería como decir, ser yo mi propio apoyo, ser yo una persona que se está alentando a sí misma. Y ahí yo, además del vigía, empiezo a conversar con algo positivo. Empiezo a decir, dale, vos podés, no te quedes ahí, levántate, sí vas a poder, esto ya va a pasar, las cuestiones son temporales, ya vamos a conseguir otro trabajo. Yo me acuerdo que hubo una época de mi vida en la que estaba en un trabajo que la estaba pasando súper mal y había un mantra que yo me repetía todos los días que iba a ese trabajo y todos los días que estaba adentro y que salía. Cada vez que me pasaba, a veces salía llorando, me acuerdo. Cada vez que me pasaba alguna situación o que estaba como atravesando un momento de mucho dolor, yo me repetía, esto es temporal, va a ser un recuerdo. Y así, me iba del trabajo repitiéndome eso, esto es temporal, va a ser un recuerdo. Hasta que me acuerdo que llegué a un punto en el que logré hacer el cambio de ese trabajo y cuando me fui de ese trabajo, me acuerdo que había entrado en otro trabajo y estaba haciendo la inducción en ese trabajo que te mandaban una semana y me acuerdo que me quedó como súper cómodo ese movimiento. Teníamos que, bueno, la inducción en el trabajo nuevo era que te mandaban una semana a hacer un curso en otra provincia. Y para mí fueron como unas vacaciones, como que la vida me sacó de ese trabajo tan molesto y me puso en una inducción de una semana súper linda, súper tranquila, en un curso. Y mientras yo estaba en el hotel como haciendo la inducción y no sé, estaba comiendo, desayunando, descansando, yo me repetía a mí mismo y me decía, ahora sí, el trabajo anterior es un recuerdo, ahora sí, ya estamos, ya pasó. Es como que me estaba alentando a mí mismo y diciéndome, eso ya pasó, ahora es un recuerdo y sucedió. Lo que tanto me repetía que iba a pasar, pasó. Y ese fue mi mantra en ese momento y lo seguí usando mucho más en mi vida y todavía lo uso cuando me encuentro con algo que no me gusta. El tomar conciencia y el saber que todo es temporal, todo va a ser eventualmente un recuerdo y un día lo vamos a recordar como algo, sí tal vez doloroso, sí tal vez triste, pero si aprendimos a trascenderlo y a superarlo, lo vamos a recordar como con mucho orgullo y con mucho como sí, como con mucha fortaleza de saber que tuvimos el valor de atravesar esa situación y resolverla con nuestra propia fortaleza, ¿no? Entonces, esa es la invitación que yo les hago.
Comprender que la queja es un estado mental y ese estado mental eventualmente se traslada a mis acciones, se traslada a mi familia, se traslada a toda mi vida. Es como que la tiñe de negatividad. Y en el momento en el que yo comprendo que mi vida se está tiñendo de negatividad, a mí me toca hacer el ejercicio de empezar a salir de ahí. Porque si yo no hago ese ejercicio de empezar a salir de ahí, nos empezamos a hundir cada vez más y empezamos a caer en ciertas depresiones. Que no pasa nada, a todos nos ha pasado, todos hemos caído en depresiones, pero sí que se vuelve como todo un desafío y ese mismo desafío de salir de la depresión también tiene que ver con el salir de estos estados mentales. Entonces, de una forma u otra, no logramos como evitar estos ejercicios que les estoy diciendo, o algo similar, ¿no? A cada quien, esto es como una invitación, es como inspirarlos a que busquen una forma de empezar a trascender ciertos estados de queja. Por supuesto que esto a mí me sirvió, esto a mí me permitió como romper cierta mentalidad de queja que no me dejaba como ver mi vida desde otro lugar. Y a ustedes les toca hacer lo mismo, les toca como encontrar ese camino y este canal yo lo abrí con esa intención, el poder como invitar a inspirar a esto, a transformar nuestros estados mentales y empezar a comprender un poco más nuestra mente humana, comprender de qué manera yo puedo empezar a construir hábitos mentales saludables que me permitan trascender estos hábitos nocivos que traemos de muchas generaciones y que nos toca hacer el ejercicio personal de romper estos hábitos. Muchas veces no tomamos conciencia de que un estado mental negativo no resuelve nada. Parece que sí, nos hace sentir que algo se resuelve, nos hace como entrar tal vez en una mentalidad de cierto victimismo y ese victimismo nos abraza, nos hace sentir que como que somos víctimas del mundo y que bueno, pobrecito de mí y me quedo como abrazado en ese dolor. Pero en el momento en el que yo logro tomar conciencia de que eso es un estado mental, que no resuelve nada y que no me lleva a ningún lugar, yo empiezo a hacer el ejercicio de salir de ahí y a veces nos lleva años, esto no es algo que pasa de hoy para mañana, nos lleva años y la vida nos va como presentando desafíos nuevos y no es que en el segundo trabajo que yo me fui ya no pasó más nada, no, ahí hubo muchos desafíos que me tocó afrontar, pero yo ya tenía la fortaleza de haber trascendido ciertas dificultades, entonces sí que seguimos creciendo. Ahora, una vez que logramos generar una mentalidad más positiva que nos empieza a dar ciertas respuestas, la vida se empieza a volver como más dinámica. No está tan como a merced de las olas del destino que me llevan para todos lados, sino que yo puedo tener el poder de dirigir mi propia vida y elegir el camino que quiero y elegir el estado mental que quiero tener y no permitir que las influencias del pasado o las influencias de mi alrededor me terminen dominando y convenciendo de que yo no puedo tener la vida que quiero, que yo tengo que seguir los pasos de alguien más, que yo tengo que seguir tal receta que muchas veces no nos lleva a la felicidad. Ahora, cuando yo empiezo a seguir mi propia receta, cuando yo empiezo a construir la cocina, la comida que yo quiero para mi vida, cuando yo empiezo a vivir mi vida desde ahí, la vida toma como otro color, la vida toma como otro sentido. Y por supuesto, como les digo, es como una escalera. Nos toca seguir subiendo en nuevas formas de resolver la cuestión personal que estoy viviendo. Así que bueno, creo que ya dije todo lo que quería decir. Espero que les guste este audio. Me pueden dejar preguntas. Capaz que estuve como un poco salté de un lado para el otro en un punto del video, así que si no lo comprenden, me pueden dejar preguntas o volverlo a reproducir como para que no se les pierda la idea. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.